Bienvenidos a Charlas que nos salvan, un espacio donde tres amigas compartimos experiencias reales, porque a veces una charla puede ser justo lo que necesitas. Prepárate para reír, reflexionar y sentirte como en casa. Aquí hablamos sin filtro y con mucho corazón. Esto es Charlas que nos salvan. ¡Comencemos! Hoy hablamos del líder sin corona, esa persona que inspira, mueve y transforma sin necesidad de un título. ¿Qué lo hace diferente? Quédate porque este episodio te va a cambiar la forma de ver el liderazgo. Hola comunidad charlante, ¿cómo están? El día de hoy estamos súper contentas, súper emocionadas porque tenemos un invitado de 5 estrellas. Él es Alexis Larios. Alexis Larios es el líder nacional del equipo de consultores de una empresa internacional que tiene como propósito mejorar la industria de la construcción. Pero antes de que empecemos a hablar de un temazo, quiero decirles que como preámbulo, que Alexis forma parte de esta comunidad de 3 amigas que se conocieron en la secundaria. Alexis tenemos el placer de conocerlo desde hace 22 años, entonces pues nos conocemos todo nos conocemos, o sea, verdades, amigas, o sea, parejas, pues cosas buenas, malas, pero sobre todo yo creo que con lo que nos quedamos es con el hombre que es ahora. O sea, la verdad es que estamos súper contentas y agradecidas de que hayas aceptado nuestra invitación, Alex. Sí, muchas gracias, bienvenido. No, gracias a ustedes, la verdad es que me siento honrado, realmente honrado con la invitación, porque ha sido todo un viaje, digo, nos conocemos desde hace más tiempo del que tenemos de vida. Sí. y hemos pasado por un montón de cosas, ¿no? Etapas bien importantes, bien interesantes, desafiantes, y que hoy podamos estar compartiendo este espacio que hacen un trabajo maravilloso. Me encanta lo que están haciendo y poder yo aportar un granito de arena, la verdad es que me llena de mucha felicidad. Muchas gracias. Gracias, Alex. Me acuerdo que cuando estábamos viendo qué tema veíamos con Alexis, porque creo que no sabíamos elegir, creo que también tu expertise nos ayuda a ver, pues podemos hablar de un montón de temas, ¿no? Muchos temas. Pero creemos, y platicando con él, que el más atinado es el tema de liderazgo. Pero esta vez no queremos hablarlo como libro, ¿no? Como la corporación, tipos de liderazgo, qué sí, qué no. Vamos a hablar ahora de un tema que es liderazgo sin corona, ser un líder sin corona, ¿no? Porque realmente consideramos y platicando y viendo pues algunos podcasts también como de referencia, porque liderar no solamente se acorta a tener gente a cargo, sino que liderar creo que cada uno de nosotros podemos tener una perspectiva. Y por eso invitamos a Alexis, porque creemos que también él actualmente pues desempeña una posición de liderazgo, pero consideramos que su influencia realmente ha sido durante todos los años como muy buena, muy positiva, como para la gente que lo rodea. Entonces, pues bueno, vamos arrancando, Alexis, tú tranquilo, nosotros nerviosos. Entonces, primero queremos arrancar con la pregunta pues general, ¿no? Cuando escuchas la palabra liderazgo, ¿qué significa para Alexis? Vale, bueno, la verdad es que el concepto de liderazgo es muy amplio y puede resultar incluso complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque si traemos a la mente la palabra líder, pueden venir junto con este pensamiento algunas figuras, algunos personajes históricos, que es como el arquetipo de liderazgo, ¿no? En el campo político, económico, empresarial, de la ciencia, del deporte, o sea, hay diferentes tipos de liderazgo, diferentes tipos de personas, pero algo que los une o que tienen en común es la influencia. De hecho, esta definición de liderazgo es influencia, es una de las definiciones que más me gustan, que es de John Maxwell, uno de los referentes más importantes en el tema de liderazgo a nivel mundial, y es una definición simple, pero que nos permite también construir mucho a través de este concepto, porque si liderazgo es influencia, entonces hay que reconocer que todos, en mayor o menor medida, estamos influyendo todo el tiempo, positiva o negativamente, en nuestro entorno. Sí, o sea, a lo mejor nosotros luego de pronto creo que minimizamos las acciones de las personas, porque creo que sobre todo en México el tema de la estructura y de las posiciones en cuanto como a un organigrama sí es mucho como de que respetamos, ¿no? Como de que los mexicanos creo que sobre todo tenemos que tener ese tema de no, es que él es jefe, y vemos bien que tenga un auto mejor, que tenga una oficina, pero es bien importante lo que dices, porque entonces cualquier Juanita, la de la esquina, que a lo mejor vende taquitos al vapor,
está influyendo en la vida de un montonal de personas que van con sus anécdotas, con cómo estás, preguntarte cómo te sientes. O sea, es muy valioso, la definición de Maxwell, obviamente por algo creo es el pionero, ¿no? Del tema de liderazgo, creo, uno de los pioneros. Es uno de los pioneros. Y justo eso, ¿no? En la cotidianidad encontramos que podemos influir en nuestro entorno, consciente o inconscientemente. También eso es importante decirlo, ¿no? Porque a veces vamos por la vida haciendo lo que hacemos, expresando lo que sentimos, y si no somos conscientes de que eso también tiene un impacto en las personas con las que estamos compartiendo nuestra vida, pues podemos caer en la trampa o en el riesgo de no hacerlo de la mejor manera posible. Oye, eso me resuena un montón con... yo también sí tengo un puesto de liderazgo, pero para mí es bien complicado luego con mis equipo de trabajo, mis cabezas, explicarles que a lo mejor el que no sean formales, el que ofendan a una persona, aunque tengas o no tengas un puesto de posición, afecta de forma directa a otras personas. Y lo que estás diciendo, digo, chin, te voy a llevar. Sí, o sea, sí afecta, porque, bueno, viéndolo todo de parejas, amigos, cuando tú te quieres llevar, pero al final estás afectando la personalidad o la experiencia que pueda tener esa persona en ese momento, ¿no? Totalmente. Y me encantó, de hecho, mucho el título de Líder sin corona, sí. Porque a veces hasta la corona estorba, ¿no? Cuando hay una posición que te enmarca expectativas sobre el papel de liderazgo que debes de cumplir, entonces cae cierta presión, evidentemente si estás frente a un equipo o liderando un grupo, un proyecto, pero quitando esa corona y trayendo a lo más simple, a la esencia del liderazgo, que es esa capacidad de influir, ojalá positivamente en la vida de las personas, o a través de, si estamos hablando del tema laboral, pues del proyecto, del negocio, pero en cualquier instancia, ¿no? Entonces ahí creo que podemos maximizar todavía más el tipo de líder que queremos ser y cómo finalmente pues marcamos esta diferencia, esta influencia. Muy bien. Y adentrándonos un poquito más a la historia de Alexis, tú platícanos un momento en el que has sentido, o bueno, más bien tuviste que dar un paso al frente y liderar, aunque a lo mejor tú no te sentías totalmente preparado. Pero la verdad es que ha habido varios momentos en mi vida en el que he tenido que dar ese paso. Algunas veces ha sido consciente, otras veces ha sido incluso impuesto, ¿no? El tener que darlo por las expectativas o lo que se espera de mí, ¿no? Y otras veces también ha sido más de manera proactiva, de manera desarrollar un plan para poder ocupar una posición específica, ¿no? Sobre todo en el tema laboral. Sí. Pero un ejemplo que puedo poner es cuando me fue impuesto ese papel, ¿no? Yo cuando estudié en la universidad, pues estudié administración pública y tenía como un enfoque en la creación de políticas o programas sociales que finalmente impactaran a la sociedad, ¿no? De manera positiva. En realidad eso fue lo que a mí más me motivó de estudiar esa carrera. Después tuve un punto de quiebre en el que finalmente me tenía que meter a la política, tenía que poner a prueba o incluso negociar mis valores, mi integridad. Claro, totalmente. Y yo ahí tomé como un paso al costado y me redefiní como profesionista, ¿no? Entrando al mercado privado. Mi primera experiencia en el mercado privado fue en una pequeña, mediana empresa, 14 personas, y yo en la parte como de administración, pero tomando muchas otras responsabilidades, en la parte de ventas, en la parte de compras, la misma administración financiera del negocio y demás, ¿no? Entonces, sí estaba preparado con ciertos aspectos por el conocimiento que adquirí en la carrera, aunque no estudié administración de empresas. Sí. Claro. Había una base, ¿no? Que me permitía trasladar esas competencias a lo que ahora estaba haciendo. Sin embargo, había muchas cosas que yo desconocía. Sí. Pero pues con la proactividad, con las ideas que traía, afortunadamente empezamos a crecer como empresa. Y quienes en ese momento eran mis jefes, decidieron casi que de la noche a la mañana que yo me hiciera cargo de la empresa. Como y gerente general. O sea, ¿no? Entonces fue como de nosotros nos vamos a ir a vivir a Puerto Vallarta, pero tú lo estás haciendo bien. A partir del lunes tú te quedas a cargo de la empresa. ¿Y cuántos años tenías ahí? Tenía 24 años. No inventes. Un bebé. Sí, es demasiada responsabilidad. Sí. Entonces,
tener gente a mi cargo de diferentes perfiles, porque era el área de Sí, producción, claro. el área administrativa contable, el área de ventas, todos más diferente. grandes que yo, Sí. ¿no? Una gran expectativa porque finalmente estaba trabajando con el dinero de alguien más. Claro. De la noche a la mañana yo había dado ese paso al frente, pero porque me dijeron tienes que dar, Sí. no hay opción. Entonces decía, no es que no estuviera 100% preparado, aunque honestamente yo no sabía si iba a poder con el paquete o no. Ujú. Lo que siempre creo que me ha caracterizado es, me encantan los desafíos y me encanta Sí, buscar en cómo hacer las definitiva. cosas, Sí, eres muy retador. Ajá. cómo hacer que las cosas sucedan y sucedan Ujú. para bien, ¿no? Sí, Entonces, con miedo y todo, tomé ese desafío, ese reto, y lo primero que hice, de manera inconsciente, porque ya después que empecé a estudiar la parte formal del liderazgo y las habilidades, las competencias que hay que ir desarrollando, pero me di cuenta que en ese momento, a esa edad, lo primero que hice fue plantear una visión compartida por las diferentes áreas que también a ellos les emocionara y les comprometiera Claro. a hacer la parte que les tocaba Ujú. para el beneficio del ecosistema, ¿no? Mm. Y sobre eso poder generar compromisos que dieran resultados. Sí. Entonces, eso, junto con muchas cosas que pasaron en el camino, me hicieron aprender y madurar bastante en este estar al frente de un equipo y entender que lo más importante no es utilizar al equipo para servir a mis intereses, sino cómo yo desde esa responsabilidad puedo servir al equipo para un bien común. Y es que creo que Súper tocas bien. un punto muy importante que es el involucramiento. O sea, creo que el involucramiento, digo, funciona en las empresas, pero también si lo aplicas a amistades, a tu pareja, a tu familia, o sea, como decir, bueno, me estás juzgando, ¿no? Porque al final, si podemos, la verdad es que yo también he aprendido mucho a todas las prácticas de liderazgo, replicarlas en las diferentes formas o en las diferentes partes de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, tú quieres, con tu pareja, quieres comprar una casa en 2 años. Ah, muy bien. Porque al final creo que somos muy buenos juzgando, ¿no? Y decir, Ajá, sí. pues es que no lo logramos, o sea, tú te comprometes y tú sueñas muy alto. Ah, bueno, a ver, vente, yo qué voy a poner de mi parte y tú qué vas a poner de tu parte para llegar a esa meta. Y creo que algo muy importante que dices es el involucramiento de todas las personas y hacerlos responsables del éxito o del fracaso. No yo con lo que yo creo, con la estructura que yo creo y atórenme, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, ya en la parte de trabajo, a mi equipo siempre les digo que el éxito de uno es el éxito del Claro. equipo y el éxito del equipo es el éxito de uno. O sea, estamos interrelacionados más allá de que cada uno tenga sus propios objetivos y trabaje para cumplirlos. El impacto que uno genera en el grupo y en la organización es súper importante tener conciencia de ello, ¿no? Sí. Porque no, insisto, no solamente se trata de yo llegar y llegar solo, sino de cómo llego con la mayor cantidad de personas posibles para que también alcancen sus objetivos. Ellos. Muy bien. Y Alexis, una muy profunda. ¿Quién crees que fue la persona o el ejemplo que más te inspiró a ser el líder que eres hoy? Definitivamente mi mamá. Sí. Oh, Mi sí, mamá, te te amo, mamá. No solo por la educación y los valores que me inculcó desde la infancia, sino porque su ejemplo de vida a mí me ha demostrado y me ha inspirado a ser mejor como persona, a buscar el bien común, a ser empático de manera activa, Ujú. a también perdonar, pero perdonarse a uno mismo, ¿no? No. Porque a veces en las altas expectativas que uno tiene de sí mismo, más las que la sociedad nos impone, pues fallamos. Y fallar, pues es parte del proceso de ganar. Pero cuando somos demasiado autocríticos o demasiado duros con nosotros mismos, podemos estancarnos y podemos también no valorar todo lo que ya hemos recorrido. Entonces, el perdonarnos en el camino de fallar es importante para poder seguir adelante. Y todo eso yo lo he visto a través de la vida de mi mamá, de su historia de vida. Ujú. Entonces, para mí definitivamente es el mejor Claro. ejemplo y de quien sigo aprendiendo muchísimo. Qué bonito No, eso casi que lloro, dices. sí. Sí. Yo. Y yo, ay, por favor, sorbito. Daniela ya con el sorbito para que se me pase la... Muy No, pero bien. qué bonito eso del perdón. No, nunca lo había visto de esa manera. Desde esa Muy perspectiva, bueno. ¿verdad? Ajá, sí, sí. Está Ya muy sé, nosotros padre. aquí con Sí. aprendiendo más de ti, Alexis. Ajá. Qué bárbaro, sí. Siento que nos estás coachando también. Ah, ya sé eso. Oye, Alexis, y un mito, vamos a ver cuál es tu punto de vista, porque creo que este tema es como que todo el mundo dice, ¿los líderes nacen o se hacen? Ay, sí, Ya. esa duda es.
Grandísimo. ¿Qué piensas? Existencia. Lo dijiste y lo confirmo, es un mito, Total. es un mito. Es cierto que hay personas que tienen por su personalidad algunas características que la personalidad de cada uno de nosotros se forma inicialmente por nuestra esencia de cada uno cuando nacemos y el entorno en el que también nos desarrollamos, crecemos y obviamente las personas que influencian nuestro crecimiento, nuestra educación, etcétera, ¿no? Y eso nos puede marcar ciertas características que puedan ser valiosas a la hora de ejercer un liderazgo, a la hora de influenciar a los demás, ¿no? Ujú. Pero si solamente nos quedamos con eso, la verdad es que estaríamos súper limitados. Seguiríamos influenciando de una u otra manera, pero si lo trasladamos a algunas esferas o tipos de liderazgo, como, no sé, si es un deportista, bueno, ese deportista podrá tener algunos talentos, pero no va a ser suficiente, va a tener que desarrollar en el camino otras competencias, otras habilidades para poder influenciar de mejor manera a su grupo, ser mejor líder. Efectivamente. Y eso en cualquiera de las áreas de las que hablemos, ¿no? Juegan habilidades obviamente como la comunicación, eh, pero también algunas que son un poco más, les llaman habilidades blandas, los soft Ajá. skills, como esta parte de empatizar genuinamente con cómo piensa, con cómo siente, con lo que está viviendo la otra persona y cómo eso lo conecto para poder pues traer a un objetivo o a un bien común, ¿no? O sea, todas esas características ya propias del líder, dependiendo del área en la que ejerza, se aprenden, se desarrollan y siempre se puede mantener en una mejora continua. Entonces, no importa el punto donde iniciemos, Ujú. que insisto, podrá dar algunas señales de ese puede ser un buen líder o no, sino sobre todo la visión, la causa que busquemos abanderar, el propósito también por el cual queramos ser líderes o reconocidos como líderes y pues evidentemente trabajar en consecuencia para poder aportar mejor influencia al grupo. No, y es que aparte creo que también en la nutrido o en lo nutrido está la riqueza, ¿no? O sea, el hecho de que, como ahorita bien lo mencionas, no, yo también coincido contigo, habrá quien piense diferente, pero yo también coincido en que todos podemos desarrollar esas habilidades dependiendo del objetivo que te dé. Obviamente a lo mejor las personalidades más extrovertidas, yo soy muy extrovertida y sí me gusta el foco, o sea, es algo que siempre me ha gustado y me esforcé, pero tuve que pulir muchas cosas que por mi misma personalidad hacen que a lo mejor pierda un poco el piso en cuanto a el objetivo que tengo que lograr. Entonces, creo que el hecho que tengamos, ahorita creo que está el boom de estudiar más y más, que todas esas diferentes personalidades o tipos de liderazgo en conjunto en una empresa la hacen más exitosa. O sea, hablando de corporación, ¿verdad? Sí, sí. Porque creo que no nada más es una manera de pensar, sino está el famoso, el pensamiento del diablo, ¿no? Que es como alguien que media, el que dice, no voy a decir siempre así lo que dice el jefe, que los jefes buscan ese acompañamiento. O sea, tener a alguien Que que sea te como, diga, ¿sí? ajá, que siempre te rete, que diga, pero a ver, esto te va a servir a ti, pero de este punto A, B, C. O sea, creo que también coincido contigo en esa parte que el tema de liderazgo sí se puede desarrollar con diferentes tipos. O sea, no tienes que ser el más extrovertido, el que mejor habla, porque a lo mejor sí hay temas que sí implican alguien que exponga, pero también hay temas que necesitas alguien que analice muy bien e investigue. Sí, Entonces, sí. o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues, qué padre que pensamos igual. No, Que coincidimos, y ¿no? aquí, construyendo sobre lo que tú dices, si el líder pudiera hacer todo y lo supiera todo, no necesitaría un equipo y no tendría a nadie quien liderar. Totalmente, Claro. Justo está el error, ¿no? De que ¿sí? pensamos que el líder siempre es el que te debe resolver todo y así yo no. O sea, si yo no sé, ya no voy a hacer como ese esfuerzo porque tú estás ahí, entonces tú tienes que resolver toda esa parte. Hablando de la otra Sí, posición, claro. ¿no? Estando como a cargo, o sea, como Subordinado del líder. Que ya no, el término también jefe y todo eso ha desaparecido, ¿no? Es más como de líder. Se ha ido evolucionando y ya quien dice es mi jefe ya no debería tanto de usarse tampoco, ¿no? O sea, ya vamos enfocados a que todos sean como líderes o no sé. A la igualdad Sí. también. Bueno, en la estructura corporativa, la jerarquía marca posiciones Sí. y todavía está esta parte
de ser jefe, ¿no? Ujú. Pero más allá, como dices, del concepto o de legitimarte solamente por tener una posición de jefe, es todavía más importante construirte y desarrollarte como líder para poder realmente abanderar la causa del equipo y que el equipo quiera trabajar contigo, ¿no? O sea, que se sienta representado por ti y en función de eso, pues puedan maximizar cada uno sus habilidades, incluso sus diferencias, Sí, construir también. sobre eso. Sí. Bueno, es que sí, este tema está como muy nuevo también, no sé cuánto tiempo, o sea, que se haya estudiado y que lo estén incorporando en las empresas tampoco ha sido tan, digo, esto. Pues según yo sí tienen mucho, pero no, Bueno, bueno, no, como- a los cursos que he entrado es como las empresas ahora tienen un poco más esa apertura Ajá, de hacerte eso. partícipe de toma de decisiones, porque se ha visto que las compañías más exitosas, o sea, tomé un curso del estudio del caso, hacen partícipes a la mayoría de su población y logran mejores resultados con la lealtad de la gente, a que sea más autoritario. Ajá, Sí, porque es la como que el costumbre es concepto, ¿no? Ha ido Ajá. cambiando como el significado del líder. O sea, antes era como más la parte jefe, a lo mejor como alguien más tirano, más de Ándale. las cosas son así. Ajá. Tienes que hacerlo sí o sí. Y un buen líder, pues creo que es lo que ha ido evolucionando en cuanto al término. El buen líder es el quien te acompaña, quien te Súper. anima a hacer las cosas y potencia tus habilidades, como dices. Claro. Qué difícil. Y al final el liderazgo es situacional, ¿no? Totalmente. Y por eso hay estilos de liderazgo y por eso alguien que a lo mejor se siente más cómodo ejerciendo un tipo de liderazgo, no significa que eso le vaya a funcionar siempre o para todas las ocasiones Totalmente. o para todo el tipo de personas. Entonces Ay, hay que hacer una evaluación mucho más allá de con quién nos estamos relacionando, cuál es el objetivo, cómo conecto la causa con los participantes o con los seguidores, entre comillas, ¿no? Para que juntos podamos construir un mejor resultado. El jefe líder que hace que los demás hagan lo que se tiene que hacer porque él lo dice. Imposición. Pero hoy las nuevas generaciones están ayudando mucho a que eso cambie. Sí. Muchísimo. A que eso cambie, porque si nos vamos a la generación, por ejemplo, de nuestros abuelos, Uy, no. ahí importaba el Cabecitas. trabajo duro. Sí. Entonces trabaja duro por los resultados y no importa si te gusta o no te gusta, tú tienes un deber que cumplir, un resultado que alcanzar, entonces trabaja duro para conseguirlo. Nuestra generación normalmente ya es este acompañamiento, esta influencia del trabaja duro, pero también el trabajo inteligente. ¿no? Ujú. Poder hacer las cosas, obviamente con un esfuerzo, pero también metiéndole estrategia, metiéndole la especialización de diferentes temas o diferentes habilidades que hay que ir desarrollando para poder alcanzar un objetivo. Pero las nuevas generaciones ya no se conforman con trabajar duro ni con trabajar inteligente. No. Ahora quieren trabajar con propósito. Con un propósito de vida. Sí. Y si no logramos, quienes estamos al frente de equipos en organizaciones empresariales, conectar con esas nuevas generaciones en el propósito, entonces va a ser muy difícil que ellos también aporten todas sus habilidades, todo su conocimiento, toda esta parte de la tecnología que ahora la traen ellos mucho más desarrollada y que sin duda es valiosa para la organización. Pero que si no lo hacemos, entonces ellos simple y sencillamente toman la decisión De de cambiar moverse. Exploran. Es muy Ujú. fácil ahora que ellos sean los que tienen o mando. los que deciden en dónde trabajar. ¿no? Ujú. Hay mucho meme, a mí me da mucha risa porque hay mucho meme sobre esto, ¿no? Antes era, este es tu trabajo, esto es lo que tienes que hacer, trabajas de 8 a 8 y no te puedes quejar. Bueno, lo hago. Después, en esa parte del trabajo duro y trabajo inteligente, este es tu horario, esto es lo que tienes que hacer, estos son los objetivos que tienes que alcanzar, hazle como puedas, Para tal fecha. pero tenlos, ¿no? Ujú. Ok. Y ahora pareciera que el que entrevista es el que Ay, pide sí. el trabajo, ¿no? La nueva generación es Sí. como, bueno, ¿y ¿Qué cuáles me son las vas a ofrecer? prestaciones? Ajá. ¿Cómo ¿Tengo está el home clima? office o no? ¿Cómo está el clima laboral? ¿Tengo Sí. home office? ¿Tengo oportunidad de estar trabajando mientras viajo, mientras con otros lugares? O sea, ya hay otros ingredientes que se vuelven importantes y que si no sabemos capitalizar en ello, Ujú. pues las empresas básicamente van a ir perdiendo el talento humano, que son esas Quieren nuevas tener. generaciones, y se van a ir rezagando, ¿no? Por eso Sí. todo este tipo de estudios que cada vez toman mayor importancia, comprueban que el hacerlos parte, el que se sientan realmente parte del objetivo y no
que están siendo usados solamente para beneficiar a alguien más, hace toda la diferencia. De hecho, sabes que ahorita yo formo parte de una empresa mexicana, tiene 36 años en el mercado y es el primer año que dieron un curso a mandos medios. Les están enseñando mindfulness, les están enseñando tipos de liderazgo, resolución de problemas, mindfulness. O sea, ¿sí me explico? Claro. O sea, cosas que antes jamás, a mí me pedorreaban, perdón, pero yo cuando empecé de líder hace 4 años, yo les decía, por favor, chicos, emocionalmente, o sea, detecto, de forma personal te estoy diciendo que, terapia, algo que te sirva para, sobre todo a la gente que se enoja muy rápido, ¿no? Que no controla. Y obviamente tuve un tema ahí con un empleado que me decía, pues tú no eres psicóloga para decirme qué. Y cuando empieza a ver esta apertura, digo, chin. Y también te da gusto saber que no estabas tan mal, ¿sabes? Claro. Sí. No, a lo mejor no fue la manera correcta de expresarlo. Yo era una líder chiquita. Por el momento. Por el momento, ajá. El momento de Pero no sabes la emoción que me da porque empata mucho con lo que tú me estás diciendo ahorita, que a lo mejor no lo tenía como muy aterrizado de lo que quieren las generaciones ahora. Sí. Y también eso hace que la gente se interese porque la compañía está capitalizando en el tema de manejo de emociones y cómo tu bienestar es lo primero antes de entregar resultados a una compañía. Claro. Sí. Y ahí en el tema de las emociones, digo, la inteligencia emocional y También quienes súper importante. están estudiando Sí. este campo tan interesante e inherente de cada uno de nosotros, trayéndolo a la parte empresarial o de resultados, demuestra que una persona con alta inteligencia emocional es 80% más efectiva a la hora de tener resultados. Porque no somos robots. Claro. O sea, si algo nos diferencia de la inteligencia artificial que está de moda, es esa capacidad de sentir, de procesar nuestras emociones. Evidentemente hay que hacerlo cada vez de mejor manera, con mayor responsabilidad, justo por esa influencia que podemos marcar en el entorno en el que nos desarrollemos, ¿no? Digo, estamos hablando quizá ahorita mucho del tema del trabajo, del liderazgo corporativo, pero yéndonos a la esencia del liderazgo como influencia, el cómo gestionamos nuestras emociones también tiene mucho que ver en cómo influenciamos a los demás en nuestras relaciones de pareja, de amistad, siendo hijo, siendo padre. O sea, eso es súper importante. Ya no es solo un tema de moda, sino es algo que hay que reconocer como una responsabilidad. Ya no es opcional. Hay que estudiar el autoconocimiento. Hay que formarnos en mejores prácticas de gestionar nuestras emociones, porque todo eso, digo, si hablamos de influencia, la primera persona en la que siempre estamos influyendo, pues es en uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, al principio que decía que a veces lo hacemos de manera inconsciente, pues también a veces de manera inconsciente nos estamos influenciando. Sí, para no cumplir algo, ¿no? Exacto, o nos estamos autosaboteando y seguramente no es la influencia que Oye, el síndrome del impostor, todo lo que hemos hablado, ¿no? Y creo que también tenemos que tocar el tema de inteligencia emocional en contigo. Algún momento. Sí, porque qué bárbaro. Es un tema todo el abanico. Sí, me encanta ese tema. Bueno, Alexis, y ahora yo sé que hemos hablado un poco, nos hemos enfocado un poco a lo laboral, pero claro que hay mucho tema personal. Y desde tu experiencia, bueno, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar como líder y qué aprendiste de ella? Esa es una gran pregunta. Y, a ver, las decisiones difíciles son las que traen también un gran resultado, ¿no? Pero atendiendo como a la decisión más difícil que he tenido que tomar, como líder, o que he decidido tomar conscientemente, es la de ser un buen padre. Ay, no. Sí. Porque, o sea, sí. La verdad es que es una decisión que no es como que la haya tomado y en consecuencia venga el resultado. Es una decisión de todos los días, de mantenerla presente, de buscar ser congruente con lo que necesito, lo que quiero aportar para que mi hija pues tenga un buen padre. Sí. Y claro que en el camino he tenido que aprender muchas cosas porque también, como dicen, no hay escuela para padres. Pero también he tenido que desaprender otras cosas que me he dado cuenta que no funcionan o que no le van a agregar valor al mundo que hoy tenemos, ¿no? Al que estamos viviendo. Entonces eso me emociona porque es un desafío constante que en la búsqueda de dar lo mejor de mí hacia ella, pues también voy creciendo yo como ser humano, como ¿no? ser humano. ¿Y cómo le haces para
O sea, ¿cómo vives la responsabilidad? Porque entre tu carrera, entre la familia, más tu entorno social, ¿cómo le haces para, pues no perderte entre tanta responsabilidad como líder? Pues al final que eres esa influencia en tu familia, como lo dices ahorita, o sea, porque es muy difícil, ¿no? Mantener un equilibrio entre todos. Y yo siempre te he visto, déjenme les digo, así como Íntegro. está ahorita. Tranquilo, ajá, nunca se te ve como esos altibajos ni nada. Ni presión ni nada. No, Relajado. la verdad es que, digo, esto que ves te lo agradezco. A veces la gente nos ve sin saber las batallas privadas que nos toca librar, ¿no? Claro. Y entonces al público hay una apariencia que se percibe de nosotros, pero todos, o sea, no solamente yo, seguramente todos, me atrevo a decir, que nos toca vivir batallas privadas que nos ponen a prueba, ¿no? Y que por más pacífico que sea una persona, bueno, no se hizo pacífico estando todo el día en el templo o en una montaña meditando. Sí, claro, ¿no? O sea, para poder llegar a esa paz tuvo que superar varias tormentas en el camino. Ujú. Entonces, mantenerte congruente en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, en mi caso, pues como líder de un equipo en la empresa donde trabajo, en la parte de familia, como padre, como esposo, como hijo, en mis diferentes relaciones de amistad, ¿no? Yo creo que si algo me ayuda es tener claro eh, eso, que puedo marcar un impacto positivo en las personas que me rodean. Quiero hacerlo además, pero no como una necesidad de ser el salvador de todos, sino como la responsabilidad, y lo dijiste bien, de asumir ese rol de lo que sí está en mi control y hacerlo de la mejor manera posible. Y Sí. obviamente tener los no negociables, que son los valores sobre los cuales yo me desenvuelvo en cualquiera de las esferas en las que participo, y que eso a veces traerá buenos resultados a los ojos de los demás o no, pero lo más importante es que, como dicen, tener la conciencia tranquila de que aun si el resultado de lo que los demás esperaban no fue como esperaban, en el camino hubo la mejor intención dentro de esos valores Sí, claro. pues que defiendo, ¿no? Que forman parte de mi vida. Sí, fíjate que me quedo un poco con esta parte de ser coherente, creo que Claro. es como también muy, muy importante y, o sea, porque uno puede decir, ¿no? Yo puedo estar aquí, decirles yo esto y yo esto y esto, pero en mi día a Es muy día, difícil. ajá, no lo estoy cumpliendo, entonces luchar por esa coherencia también como que te Es hace sentir importante, esa sí. tranquilidad, pero de verdad deberías de dar más pláticas porque Ay, está sí, muy por favor. interesante todo esto. Y ahora, normalmente de un líder esperan pues muchas respuestas, ¿no? La gente que está a su cargo o los seguidores, como dices. Pues, ¿cómo te sientes con esta presión de cuando alguien te pregunta algo, o no sé si te ha tocado, te sientes abrumado de que varias personas te pregunten o no te ha tocado esa situación? No, claro. Como decíamos al inicio, hay arquetipos de liderazgo y sobre todo cuando la gente te empieza a reconocer o te legitima como alguien que puede estar al frente representando sus intereses, pues también recarga en ti expectativas. Y normalmente esas expectativas tienen que ver con tú tienes la respuesta, tú sabes hacerlo, tú nos vas a poder guiar, ¿no? Pero en el camino también juega mucho el ego, obviamente, ¿no? Como decías tú, que te gusta levantar la mano y decir, aquí estoy, este es mi trabajo, yo valgo, y el reconocimiento que viene en consecuencia. Y el ego pues, se alimenta, ¿no? De todo eso. Sí. Entonces, cuando la gente viene a ti, yo creo que ahí vale la pena tomar una pausa y ser súper consciente y responsable para saber si eres tú la persona que puede contribuir en eso que te están pidiendo, ¿no? A veces tienes que hacerlo, pero no significa que tengas que tener la respuesta o que tengas que ser el mejor en eso, sino, sobre todo cuando cuentas con un equipo, tú tienes que saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cómo interlazas esas fortalezas y habilidades para el bien común, ¿no? Entonces, no se trata de que yo tenga que tener todas las respuestas o de que yo tenga que hacer todo, sino de saber cómo conseguir a través de otras personas o a través de otros recursos que eso suceda. Entonces,
Sí, juega mucho esa trampa del ego y del querer ser Sí, como en responder. el automático, Ajá. ser el que dé la respuesta, pero insisto, vale la pena tomar esos 3 segundos de pausa y decir, ¿realmente soy yo quien puede dar la respuesta que le va a hacer el mayor bien a esta persona que me lo está pidiendo? ¿O será que a través de otras personas que conozco, porque eso es importante, ¿no? El líder Sí. debe de rodearse de más líderes y al mismo tiempo debe de buscar formar líderes para que en una comunidad de liderazgo y no solamente de seguidores, pues podamos estarnos, como hacer ese networking donde, Sí, ok, sí, yo no lo puedo hacer, realimentando. pero lo puede hacer tal persona, Sí. lo puede hacer mejor, de mejor manera esta persona. Y hasta el mismo, la misma persona, ¿no? A lo mejor también se siente abrumado y él mismo, o sea, tú conociendo sus habilidades y que en un momento de estrés puede decir, no lo puedo resolver y tú sabes que sí lo puedes resolver. ¿Te ha pasado también eso? Sí, ese es mucho el trabajo del líder en la empresa, o sea, de manera formal, porque yo a mi equipo siempre les digo, tenemos objetivos que cumplir y tanto ustedes como yo soy parte de esos objetivos. Pero la misión que yo tengo de representar a este equipo es ayudarlos en su desarrollo. Sí. Y ayudarlos en su desarrollo no siempre es el vamos, tú puedes. No. Que claro que hay que empoderarlos, ¿no? Sí, sí. Pero en otras ocasiones, perdón, entra esta parte del líder autoritario, del líder que te dice las cosas se tienen que hacer A, B, C para que tengas el resultado. ¿Por qué? Porque sé que hoy no estás listo. Y si también yo te empodero y vamos, tú puedes, pero sé que no estás listo, en realidad te voy a llevar a un resultado que te va a frustrar, que te va a sentir, te va a hacer sentir incompetente, que te puede crear un límite de no soy tan bueno como creen que lo soy. Entonces hay que ir identificando cómo acompañamos a las personas que influenciamos, insisto, sobre todo cuando estás legitimado como líder o cuando tienes que hacerlo, para poder acompañarlos en su desarrollo y que ellos también vayan creciendo a un nivel de liderazgo, pues que el día de mañana les toque abanderar causas. Y es que creo que también es el tema, pues es dismorfia, o sea, las personas luego, a mí me toca también que ahorita justo con este tema que les digo que los están evaluando, se evalúan ellos, yo también los evalúo y ya me entregaron a mis resultados y hay unos líderes que están, como que ellos se sienten más de lo que yo los evalué y otros al revés, que de pronto en un punto digo, es que es súper bueno. Y él se puso, no sé, yo le puse 5 y él se puso 2. Y yo, chin, o sea, como hacerles frente y explicarles, tú eres muy bueno en esto. ¿Por qué no lo estás sintiendo, sabes? O sea, ¿por qué tú no estás sintiendo que eres bueno para este rubro? Y escucharlo y a lo mejor ahí guiarlo, como dice Alexis, a cómo sí llegar a ese 5, pero que te lo sientas y que lo creas, porque creo que parte del liderazgo es creerte que lo eres y porque lo eres, ¿verdad? Entonces, creo que sí, el término es dismorfia, pues, o sea, no te lo crees. Y aplica para un montón, creo que está más usado más en uno mismo, las personas, que no. Tú te ves en el espejo y dices, ay, yo no estoy gordita, ay, no. Y luego te ves en una foto y dices, ay, no soy yo. Sí. No, pues es que sí eres, pero tú ya tienes una idea prefabricada de lo que eres. Claro, sí. Y ahorita mencionaste de tus no negociables, que eran los valores, ¿no? Eran tus no negociables. Y en medio de tanta presión, ¿cómo logras mantenerte fiel a esos valores? O sea, por más que... Claro. Porque es muy fácil. Realmente no es tan fácil. Bueno, digo, decirlo, o sea, ¿no? Bueno, termina siendo fácil cuando confías en que lo que haces y el por qué lo haces tiene un fundamento positivo. No solamente para beneficiarme yo, sino porque sé que estos valores como el respeto, como la responsabilidad, como la empatía, el servicio, pueden caber bien bajo ciertos ojos, pero también bajo otros ojos tal vez no, porque no va a satisfacer sus expectativas. Y a veces hay que correr ese riesgo y hay que asumir también, como dice el dicho, que no vamos a ser monedita de oro, que de Totalmente. Hecho en el liderazgo o en el papel del líder, el tratar darle el gusto a todos es la fórmula para llevar el fracaso al equipo. Sí. ¿Por qué? Porque en el camino hay que tomar decisiones que van a poner a prueba a otras personas sobre sus propios valores también, ¿no? Pero encaminados, insisto, a un bien común. Y también hay que tener charlas incómodas. Y es como, las charlas incómodas sí son muy incómodas, pero si no las tenemos va a ser mucho más incómoda el resultado de no haberlas tenido. Sí, claro. Entonces, yo confío mucho en esta parte de tener la conciencia tranquila, como les decía,
y de que si el resultado sucede o no sucede, pues que en el camino por lo menos no haya yo sacrificado quién soy como persona y quién me hace también sentirme en paz En paz conmigo mismo contigo. cuando nadie me está viendo. Cuando nadie te ve, eso es Claro, súper importante. difícil. Sí. Bueno, y Alexis, si un joven se te acerca y te pregunta cómo ser un buen líder, ¿qué consejo le darías como para empezar a hacerlo o a trabajar en eso para llegar a ser un líder? Yo creo que lo primero es tener claro por qué uno quiere ser líder. Ujú. ¿El propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa que quieres defender y con la que quieres conectar pues a un grupo? Y teniendo esa claridad, también saber cuáles van a ser los no negociables para que en el camino de tener el resultado estés en paz, ¿no? Claro. Partiendo de esa claridad, de ese propósito, ahí ya va a tocar investigar, ¿no?, cuáles son las habilidades que pueden marcar una diferencia para ser un buen líder. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que esa persona quiere ser un buen líder como investigador, pues va a haber ciertas características o áreas de estudio que tenga que desarrollar o en las que se tenga que enfocar para poder ser un referente en la investigación. Pero si alguien quiere ser un buen líder en la parte, por ejemplo, del deporte, pues va a tener que entrenar duro, dedicar tiempo a su cuidado personal, Sí, claro. pero no solo eso, sino que también va a tener mucho que saber de estrategia de equipo, saber conocer las habilidades o las fortalezas de cada uno de los jugadores para poder potencializarlos, empoderarlos, corregirlos cuando haga falta, ¿no? Yo creo que juega mucho eso de empatizar, ¿no? También, o sea, como para poder saber cómo llegarles a las personas. Juega todo. O sea, si no podemos empatizar, no podemos conectar. ¿Por qué? Porque, y hace rato lo decían, siempre tenemos como una idea clara de cómo los demás deberían de vivir su vida, Sí. pero a veces nos cuesta tener esa misma claridad para Claro. vivir nuestra vida, Sí, ¿no? claro. Y caer en la trampa de controlar lo que los demás hagan como nosotros queremos que lo hagan, en realidad termina por desconectar más allá de conectar, Exacto. ¿no? Entonces, el líder, pensando en un líder que impacta positivamente, el líder acompaña, el líder escucha más de lo que habla, el líder empatiza con lo que tú estás viviendo, con lo que tú estás sintiendo, con el cómo puede poner sus fortalezas al servicio del equipo y no servirse del equipo solamente para fortalecerse. Entonces, la empatía es como una de los pilares, que es lo que finalmente permite construir a un líder que trascienda, Claro. ¿no? Porque también pensando en líderes de la historia, pues podemos hablar de líderes espirituales que siguen vigentes y que su visión y sus enseñanzas siguen vigentes. Sí. Pero luego podemos, por ejemplo, hablar de Hitler. Ajá, sí, Nadie claro. duda que fue un gran líder. Sí, ¿Por sí, qué? fue. Porque tuvo una gran influencia. Claro, pero esa movió. influencia Negativa. negativa, hoy, bueno, quiero pensar que ya su causa está extinta. Pero- No fue sostenible, no trascendió, o al menos no de la misma manera, porque no, en su causa no había una empatía que representara un bien común. Claro, Como, sí. totalmente. Y bueno, pues al final todos somos seres humanos, ¿no? Y hay momentos también difíciles, me imagino que en los líderes también. Entonces, cuando todo está como cuesta arriba, ¿qué es lo que te mantiene para seguir adelante con esta parte del liderazgo? O sea, personalmente yo tengo mis motivadores, ¿no? El ejercer liderazgo a mí me causa satisfacción por ver crecer a las personas. Saber que puedo impactar de manera positiva a los demás es algo que me da satisfacción. Servir a los demás a mí me llena, ¿saben? O sea, no es como que pareciera como egoísta, pero en realidad hay un beneficio mucho más grande Sí, sí. porque el líder paga precios, Sí. ¿no? O sea, a veces de tiempo, a veces de dinero, a veces de pues pulirse a uno mismo. Ajá, justo. Y eso en ocasiones duele, ¿no? Oye, de Tener paz que mental reconocer. también, ¿no? Sí, la paz mental. Entonces, hay sacrificios, evidentemente, que se tienen que vivir para poder ser un mejor líder. Pero mis motivadores es justamente eso, ver que lo que yo hice impactó de manera positiva a los demás.
evidentemente, pues a las personas que más cercanas Que son a ti. tengo, ¿no? Que es mi familia, que es mi esposa, que es mi hija, a mí mismo, ¿no? Claro. Sí. En el camino, yo creo que eso es lo que realmente hace sostenible Ujú. o te acompaña en la resiliencia que se tiene que tener cuando las cosas no van como quisieras y que te ayuda a confiar en el proceso de que haciendo lo que uno puede controlar Ujú. y desapegándose de lo que no controla, el día de mañana eso va a tener un impacto. Un impacto, sí. Y ahora, si tuvieras que definir tu tipo de liderazgo en una sola palabra, ¿cuál sería? De hecho, hay una frase que me encanta. ¿Tuya o de alguien? No es mía, es también de alguien que es reconocido a nivel internacional por hablar de temas de liderazgo, pero que representa mucho lo que es el liderazgo para mí y lo que yo también busco ser como líder, ¿no? Porque dice que el liderazgo es una oportunidad para servir Ujú. y no para lucirse. Ujú. ¿No? Muy bueno. Entonces, la condición para mí del líder es que pueda servir a los demás. Ujú. Aquellos que buscan ser líderes para tener un reconocimiento, para sobresalir, para ser mejores o más que los demás, no digo que no pueda llegar a serlo, porque seguramente en el camino va a ir influenciando a otras personas que le den como ese estatus, Ujú. pero yo personalmente no comparto ese estilo de liderazgo porque implica una gran responsabilidad, ¿no? Ujú. Y es como la frase de un gran poder conlleva una gran Sí. responsabilidad. Entonces, Sí. cuando, sobre todo en el tema de las redes sociales, ¿no? Que hay influencers, ya esta figura está reconocida y que Sí. dependiendo de la cantidad de seguidores, pues es justamente la influencia que tienes en una Ujú. comunidad. Bueno, hacer uso de ese poder de manera responsable creo que va mucho más allá de el reconocimiento ante las cámaras que alguien pueda tener, sino de tomar como una misión el que lo que haga, lo que comparta, lo que transmita, realmente esté abonando a la causa Sí. que en teoría estoy defendiendo, ¿no? Porque también vemos muchos influencers que ante la pantalla son unos, Ujú. Y en la Sí, vida en real. la pero vida luego real. salen del foco de la pantalla y entonces se transforman por completo. Y esa Sí. falta de coherencia, Claro. pues en realidad están utilizando el liderazgo para manipular y servirse a sí mismos y no para llevar pues una vida de impacto positivo. Creo que es lo más importante dentro de la responsabilidad de ser De líder. ser libre. De ser líder, claro, como lo dice el tema, ¿no? Líder sin corona, sin reconocimiento total. Y bueno, para cerrar, ¿para ti qué significa ser un líder de corazón? Más. No. Pues un líder de corazón tiene que ver con esa convicción de trabajar en uno mismo, Ujú. de buscar ser mejor persona. Eh, obviamente desde el valorarse a uno mismo y no desde este vacío de siento que no soy suficiente, sino de la responsabilidad de que si yo mejoro en A o B, puedo entonces también impactar de manera positiva a mi entorno, ¿no? Y Claro. que de manera también genuina esté esta causa de servir, de ayudar, de no cargar con la vida de otros, pero tampoco ser indiferente o subestimar el hecho de que sí podemos influir en la vida de otros. Ujú. Eso yo creo que es bien, bien importante porque debemos de aspirar a formar más líderes, no Sí. solamente tener seguidores. Claro. Sí, sino formadores. Y si en esa formación podemos influenciar a que esos líderes también tengan causas positivas de interés común que ayuden también a formar otros líderes, entonces estaremos construyendo comunidades de liderazgo en las que todos crezcamos y Sí. que no utilicemos ese poder de influenciar a los demás para causas que ya en estos tiempos la verdad es que de nada nos ayudan. Ajá. Sí, totalmente. A mí me gustaría, yo sé que dentro de todo este cuestionario no lo teníamos, pero me gustaría saber qué es cómo te formaste tú, porque justo lo comentaste, ¿no? El ser líder te cuesta y te cuesta también luchar contra todo lo que vienes arrastrando, ¿no? Y tú seguramente te capacitaste. ¿Qué hiciste? Pero esto ya para cerrar. ¿Cómo que leíste? ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo te has convertido en este gran líder que eres?
Bueno, la verdad es que la vida ha sido la mejor maestra, Ujú, sí. sin duda, en mi historia personal, desde la infancia, lo que en ese momento sentía como pruebas o injusticias por algunos acontecimientos que me tocó vivir en la infancia, pues también fueron esas mismas situaciones las que me ayudaron a desarrollar habilidades y a tener una conciencia quizá muy pronta de la influencia que puedo marcar en la vida de otras personas, ¿no? Y eso al principio de manera inconsciente, pues era algo que yo buscaba hacer, sin toda esta conciencia. Me refiero a que hay diferentes características o habilidades que se pueden desarrollar Sí, sí. y que si ya tú quieres tomar ese camino de liderazgo, pues ya no es una opción, sino una responsabilidad, incluso podría ser hasta una obligación formarte para poder Ajá. ser mejor en el Sí. camino, ¿no? Sí, justo eso, porque, ejemplo, aquí debe de haber mucha gente que quiere ser líder o Sí. que se siente que tiene esas habilidades y no las ha sabido desarrollar. ¿Qué les recomiendas tú? Hablando de la formación específica, Ajá. y como le decía a Dani, lo primero es tener una causa bien clara del por qué, Ujú. de por qué quieres ser líder, ¿no? Ujú. Porque Sí. eso también es lo que le va a dar sentido a lo que tú vayas aprendiendo, pues también vaya ayudando no solamente en tu formación personal, sino por consecuencia en lo que tú puedas aportar a los demás. Teniendo eso claro, la verdad es que hay cursos. Yo, por ejemplo, en mi caso he tomado cursos de autoconocimiento para primero conocerme a mí mismo, conocer mis emociones. Hace rato decías tú que tienes como esa impresión de que aparentemente siempre estoy en paz, ¿no? Sí. Pero yo te sorprendería, a pesar de los 22 años que tenemos de conocernos, que yo tuve problemas de ira. O sea, tuve problemas de controlar mis emociones, que en la infancia, adolescencia tuve que incluso ser medicado para poder controlar mis emociones. Y ya en una parte de la juventud donde me di cuenta que no, digamos, esos monstruos no quería que se apoderaran de mí, de cómo me relacionaba, entonces me llevó a tomar cursos de autoconocimiento, de inteligencia emocional, de entender estas grandes áreas pues, de aprendizaje, que el principal beneficiado pues fui yo, ¿no? Sí. Por poder encontrar esa paz, poder gestionar mis emociones de manera correcta, poderme relacionar de mejor manera con otras personas, Ajá. ¿no? Y que en ese momento, sin saberlo, pues iba a ser una gran base para que el día de mañana yo pudiera ocupar una posición de liderazgo, entendiendo lo importante que son las emociones y que somos seres emocionales, Sí. ¿no? Y por lo tanto hay que saber potencializar eso, acompañar, guiar, etcétera, ¿no? Luego he tomado algunos cursos, sí, de liderazgo, donde ya se ven habilidades propias que tienen que ver con el puesto que desempeño actualmente. Ujú. Temas de comunicación, súper importante. Hay diferentes tipos de comunicación, pero si estamos frente a un grupo, pues lo lógico esperado es que puedas comunicar de manera verbal Sí. y no verbal la causa, ¿no? Los objetivos, la manera en cómo compartes en el día a día. Entonces eso obviamente es súper importante. La lectura ayuda mucho para eso, para poder ampliar el tema del vocabulario, para poder saber que hay diferentes formas de pensar más de la que uno tiene, Ujú. etcétera, ¿no? O sea, es todo un campo bien emocionante que con diferentes aristas, pero que cuando de manera consciente, porque decía que a veces influimos de manera inconsciente o que Sí. hacemos liderazgo de manera inconsciente, eso nos priva de, de que del otro lado, haciéndolo de manera consciente, veamos que hay todavía un montón de cosas que podemos aprender, que podemos vivir, que podemos experimentar y que obviamente en el camino también vamos a aprender de otros líderes. Y si me preguntas de quién aprendo más en mi posición de liderazgo, es de mi propio equipo. Claro. Porque yo a ellos no los veo como mis subordinados o como mis seguidores, sino como personas con un gran potencial, con muchas habilidades que incluso yo no tengo y de las cuales si ellos están aprendiendo de mí, bueno, pues yo aprendo de todo mi equipo, que son obviamente mucho más nutrido, a lo mejor no tiene más. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, hay formación académica que también no va a servir de nada si no lo llevamos a la práctica, pero también, o sea, quisiera traer el hecho de que
no necesitamos por fuerza, condicionarnos por fuerza hasta que yo estudie A, B, C, D, entonces voy a poder ser líder. Porque el liderazgo está en el día a día, en lo que hacemos, en lo que somos, en nuestras interacciones. Y es limitativo pensar que hay que cubrir ciertos requisitos para poder ser líder. Claro. Desde hoy, desde la posición de donde estamos, con lo que tenemos, con lo que hemos aprendido, con la historia de vida, ya podemos ser líderes y ya podemos influenciar en la vida de otras personas. Y es que creo que ahorita como lo estás diciendo, como para cerrar, porque es como un tema pues enorme, ¿no? Muy grande, pero lo puedo trasladar con el ejemplo que nos diste de tu mamá. O sea, para ti, el hombre que eres hoy, Alexis, tu mamá, que sin querer tener o sin querer tener esa posición de, como hablamos, ¿no? De líder sin corona, de una formación como tal integral que tú ya tuviste acceso en estos momentos, para ti tu mamá fue una gran líder y es una gran líder y lo va a seguir siendo. Entonces creo que es algo que tenemos que compartir, el hecho de que es muy importante hacer conciencia que nuestras palabras pueden ser heridas o pueden multiplicar una emoción. Entonces, como lo comenta Alexis, es muy importante, comunidad charlante, que ustedes, desde la posición en la que se encuentran, entiendan que están ustedes, obviamente, de forma directa afectando a otras personas, positiva o negativamente. Y creo que yo, conforme ibas explicando, yo lo iba haciendo mentalmente como una pirámide, como la pirámide de Maslow, o sea, de que primero tendría que ser un autoconocimiento, porque las emociones forman parte de todas las personas, que es lo que nos diferencia de las máquinas y de la inteligencia artificial, y después ya a lo mejor, dependiendo del perfil que vayas a querer de liderazgo, sea profesional o sea personal también, decir, ¿sabes qué? Este es mi punto débil y tengo que mejorarlo para poder llegar al objetivo que yo ya me planteé, sin sacrificar los valores y lo que te motiva. Porque creo que parte del liderazgo, tú dijiste algo que a mí me resuena mucho. Luego de pronto idealizamos estos puestos, ya hablando corporativamente idealizamos y decimos, no, es que yo la veo, y de pronto a mí también me dicen de que cómo le haces para siempre verte contenta y feliz, y no saben que tú traes un infierno atrás, pero al final tú tienes un compromiso y tienes una responsabilidad social de hacer que las cosas sucedan. Pero creo que es importante que sepan que no es fácil y son puestos muy solos. O sea, la verdad es que Marta de Baile dice algo que me gusta mucho, que dice que las águilas vuelan solas, porque yo hay veces, ocasiones en las que sí digo, chin, me encantaría ser parte de esa plática, cotorrear, ¿no? con mis compañeros, pero tus valores y el compromiso que tienes, ya no puedes juzgar, ya tienes que bajarle un poco al tema de criticar, pues de lo que te da risa, pues, o sea, el día a día en la golineada, pues, o sea, eso le da el limoncito pero ya no puedes ser parte de esas pláticas, y creo que sí es bien importante también que ustedes sepan que está bien si no quieren serlo. O sea, no pasa nada, porque de todos modos estás impactando, y también hay crecimiento horizontal, pues no todo es vertical, ¿no? Entonces, creo que nada más quedarnos con estas últimas palabras que dijiste, Alex, que como dice Ana, nos dejan mucho aprendizaje hoy. Entonces, pues Alexis, no sé si quieras dejar un último mensaje para nuestra comunidad charlante, referente al tema de liderazgo, ¿con qué frase quieres cerrar este podcast? Ya, bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación, por el espacio de compartir este tema tan importante, tan interesante. Felicitarlas por el desarrollo que han tenido a través de este podcast, por también la influencia positiva que están marcando en cada uno de los temas. Gracias. Y que la comunidad ha venido creciendo y valorando ese esfuerzo, porque se nota el corazón, el amor que le ponen a cada uno de los episodios. Ser parte de ese espacio me llena de mucha felicidad, de mucho orgullo, y gracias por eso. Gracias. Y bueno, a la comunidad que nos escucha, solamente reafirmar eso, que no subestimen el poder que tienen de influenciar en las demás, sea en lo mucho, sea en lo poco, pero que siempre busquen hacerlo de manera positiva, porque a veces un por favor y un gracias pueden ser la diferencia en lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Entonces, que en el día a día tomen ese compromiso y esa conciencia de ser mejores líderes, de influenciar de manera positiva, de elegir sabiamente también de quién se permiten influenciar. Totalmente. Porque eso es una responsabilidad, es como un multiplicador. Sí. Las personas que están influenciando en nosotros
van a marcar un impacto también a través de nosotros en otras Ujú. personas, ¿no? Entonces, Cierto. tomar responsabilidad de ello y que no se esperen al momento perfecto para poder ser líderes, sino que desde el día de hoy se reconozcan como tales y que lo que haga falta por trabajar o por mejorar, pues que sepan que es un camino y ese camino hay que disfrutarlo y siempre y cuando sea con una buena causa o con esa visión del bien común, seguramente va a ser mucho más satisfactorio. Ay, muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias, Alexis. La verdad estamos súper contentas. Sí. Te vamos a traer seguido. Sí, yo Perdona, creo que sí. Dayana, y nos haces agenda. Yo Hacemos encantado de- agenda. Sí. La verdad de es que volver estamos muy, siempre muy que me contentos de tenerte. Por favor, comunidad charlante, acuérdense de darnos me gusta, follow, campanita, para que puedan ustedes ver todos los nuevos episodios, porque acuérdense que también ya estamos haciendo algunos shorts o algunos videos con cartas al universo. A ratito les vamos a hacer uno. Entonces, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y nos vemos en nuestros siguientes episodios. Gracias. Gracias. Gracias.